Bienvenidos a Desafío Ecuador, el programa de debate de la realidad ecuatoriana. Tenemos hoy día al director del programa Fondo, Vidal Silva, y a Javier Jara. Bienvenido, Vidal, bienvenido a este espacio. Esta es nuestra primera edición y hoy vamos a hablar sobre educación. Hemos traído algunos datos sobre la analfabetización. Aquí están los datos. Dime, ¿tú qué piensas? Bueno, primeramente muchísimas gracias por darme este grande honor de ser el primer invitado en este segmento que se concentra sobre una temática real y puntual desde siempre, ¿no? La educación como eje de desarrollo de los pueblos. La analfabetización es un tema que tenía una importancia en los años 70 y que hoy, como podemos apreciar en el gráfico, ¿no? Desde los años 70 a hoy, a estos días, los datos son al 2010, podemos apreciar cuánto ha bajado el índice, que era muy alto en ese entonces, ¿no? Esto deriva seguramente del compromiso de los pueblos latinoamericanos, de los gobiernos, ¿no?, de turno de cada país, y con los antojos también, digamos, de los gobiernos de turno, puede decir, porque la voluntad política para poder cambiar las cosas y el coraje que se necesita para poder actuar una reforma educativa profunda no se ve realmente, no se ha visto realmente, porque se podían haber cortado para llegar a estas cifras los años de muchísimo, pasado 40 años. Claro, ¿no? 40 años para hacer este proceso de transición. Te puedo decir que en estos datos se ve claramente también que los conceptos de analfabetización han cambiado, porque en 1970, en el siglo XX, analfabetización, el concepto de analfabeto era la persona que no sabía leer y escribir. Como hemos visto, esto se lo ha logrado, se ha combatido este tema, claro, en Sudamérica, pero ahora en el siglo XXI el concepto de analfabetismo cambia totalmente. ¿Por qué? Porque en estos 40 años cambia el mundo. Los tres factores o agentes externos que hacen cambiar este concepto de analfabetismo son la globalización, el crecimiento de la ciencia y de la tecnología y la población también. Y la población, efectivamente, tanto es verdad que ahora ya no se puede hablar solamente de analfabetización simplemente, sino también de analfabetización informática, ¿no? Claro. Que es el nuevo reto del futuro, ¿no? En el siglo XXI, como te lo decía, el concepto de analfabeto sería aquella persona que no puede implementar una solución con los conocimientos adquiridos y comunicarlos o expresarlos, porque en el siglo XX la educación, el sistema educativo se basaba en una educación que lo más importante era el contenido académico y el sistema de calificación. En el siglo XXI la cosa más importante o el objetivo es el talento humano y la creatividad. La creatividad para poder crear cosas, poder desarrollar nueva tecnología, que es el nuevo cambio y el verdadero cambio que quieren dar los pueblos de Sudamérica y del Ecuador, de no depender de una materia prima, como en el caso del Ecuador, del petróleo. Ya. Y esto es nuestro gran desafío. De hecho, en el libro El Desafío Ecuador, digamos, tratamos de cambiar esta realidad, proponiendo un nuevo sistema, una nueva metodología para poder, digamos, hacer reformas profundas en el sistema educativo ecuatoriano. Sí, pienso que esto es una realidad que se ve desde México hasta Argentina, es una realidad de Sudamérica. En algunos casos, como el caso de Chile o Brasil, o también en el caso de Perú, que ha crecido en la parte también industrial, está creciendo mucho, pero los pueblos de Sudamérica básicamente dependen de la materia prima, en el caso del Ecuador, el cacao, el café y ahora el petróleo. El talento humano, la creatividad, nosotros la queremos desarrollar a través de tres herramientas. Básicamente nosotros lo que buscamos es unir el arte y la ciencia en un solo punto, que le hayamos llamado conexiones inteligentes. Acá las preguntas serían: ¿se puede a través del cine o del teatro aprender literatura? ¿Se puede a través de la música aprender matemáticas? ¿Se puede a través de la poesía o de la música o de la pintura aprender otras materias?
Sí, sí se Claro. puede. Lo que queremos Que es sirva de motivación. que sirva de motivación, y también la primera herramienta pedagógica que nosotros presentamos es el arte, Claro. pero no como curso vacacional. Como una actividad extracurricular. Claro, Digamos. es propiamente la metodología, el modo como se debe enseñar matemáticas, por decir un ejemplo que me viene en mente. El joven, cuando pasa de la escuela al colegio a la universidad, tiene principalmente dos problemas, que estos dos problemas ya lo hemos visto cada año, cada que los ecuatorianos quieren entrar a la universidad pública, necesitan dar un examen. Claro. Y tienen dos problemas que lo dice el gobierno, que es la falta de lectura o la motivación por la lectura y la lógica o las matemáticas. Claro. Lógicamente aquí, en estos dos problemas que existen en los jóvenes que dan los exámenes para entrar a la universidad, es una situación que se ha hablado mucho ya en Sudamérica, que los jóvenes leen por deber y no por placer. No existe un verdadero incentivo a la lectura. Entonces nosotros lo que buscamos es cambiar el concepto de cómo enseñar, cómo ver las matemáticas, cómo ver la filosofía, cómo ver la literatura, verlas desde otro ámbito. Para esto también el principal objetivo que queremos dar, o el principal, la metodología de la bioeducación, es para enseñar a alguien debemos saber si esta persona emocionalmente se encuentra bien. Claro, la motivación es muy importante, digamos, para educar nuestros pueblos. Esto hablando de las metodologías, ¿verdad? Que la metodología de la bioeducación. Exacto. Y ¿han tenido cuenta o contemplan también cómo a través de estos años, sobre todo se acentúa más en los tiempos de crisis económica de los países latinoamericanos, baja mucho el nivel de la educación, ¿no? Claro, Y esto, porque hay recortes. exacto, ¿no? Pero no es solo por la inversión que pueden hacer los gobiernos para la infraestructura, Con los para presupuestos sino también dedicados a la para las remuneraciones, ¿no? Que son un factor importante, el factor humano, el docente, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, en los países en crisis, ¿no? Claro. Es evidente que los docentes se ven obligados a realizar dos trabajos para poder completar la canasta familiar, Claro. la satisfacción de la canasta familiar. Esto lleva a que el docente no prepare más sus clases o no tenga el tiempo para prepararlas bien, ¿no? Como debería ser, y baja el nivel definitivamente de la educación. Claro. En Ecuador, ¿cuánto ha cambiado en este sentido? Sí, pienso que este gobierno ha dado un gran aporte en la educación. Claro, más que todo, ahora, digamos, el gobierno de turno, de Rafael Correa, lo que ha hecho en sí es la creación de algunas universidades. Por ejemplo, la Universidad para la Enseñanza, la Universidad de la Educación. Esta universidad lo que trata de hacer es brindar, digamos, una enseñanza de élite a los profesores para que puedan, así, a su vez, enseñar, digamos, los profesores enseñar. Los capacita. Los capacita, los Sí, actualiza y el todo. gobierno actual está creando 4 grandes universidades. Una de ellas es la que dice Javier. Y de ahí también ha aumentado los sueldos para, digamos, no tenga que buscar otro trabajo, como dice, digamos. Ahora se han dado las posibilidades, más que todo por el boom Sí, petrolero, han creado- entonces, digamos, hay un poco más de El gobierno de turno también ha influencia, aplicado dinero. un gran avance y un gran cambio en la educación superior. Está creando una universidad que se llama Yachay, que es la que tiene como objetivo cambiar la matriz productiva del Ecuador, o sea, hacer este cambio. La ciudad del conocimiento. La ciudad del conocimiento. Para- Nosotros la propuesta que damos en el libro es a la escuela y el colegio, pero principalmente a la escuela y el colegio rural y fiscal. Nosotros como tesis social apuntamos a que el sistema educativo debe ser con equidad. Eso quiere decir que las escuelas y los colegios de provincia, de rurales, deben tener la misma calidad de las grandes ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca. Pero ¿cómo hacer esto? ¿Cómo lograr llegar a este gran objetivo o este gran desafío? Porque en el mundo existen muchas metodologías y existe mucha tecnología. Cierto. El gran desafío es la implementación en las ciudades, principalmente en las zonas rurales. Sí, en las zonas rurales donde es más difícil llegar, más que todo, para tener esta equidad. Actualmente en Latinoamérica vive una etapa de demasiadas desigualdades.
Sí. Digamos, son grandes las desigualdades. Bueno, debido también al fenómeno del centralismo, ¿no? De las grandes ciudades de nuestros países latinoamericanos, que en estos últimos años están viviendo un proceso de descentralización, no sé No, cómo. y lo que tú has dicho es muy importante, la cuestión del centralismo. En el gobierno actual, justamente él está haciendo eso, descentralizando, lo está haciendo, y se ve claramente porque llega a regiones donde antes el gobierno no llegaba. Es para que exista más la cuestión de repartir la riqueza. Sí, la distribución de la riqueza. La distribución de la riqueza. Y dar también la posibilidad a las comunidades más lejanas, ¿no? A través de las carreteras que están construyendo, Sí. ¿no? Llevar sus productos, crear una actividad económica productiva, mejores condiciones de vida para todos. Como tú dices, la cuestión social viene mucho de la mano de las políticas que tome el gobierno. Nosotros por eso decimos como tesis social que el origen de la pobreza de los pueblos se encuentra justamente en esto, en la carencia o en la inequidad del sistema educativo. No. Esa es nuestra tesis social con la que nosotros partimos en el libro. El unir la ciencia y el arte en un punto para reformar el pensum de estudio es nuestro objetivo, crear un pensum de estudio interconectado. Esto lo que logra es que la persona desarrolle su pensamiento creativo y busque poder desarrollar todo su potencial para que pueda brindar a la sociedad justamente esto, lo que busca el Ecuador, lo que busca Latinoamérica, crear tecnología, no solo basarse en la materia prima. Pero para esto tenemos que comenzar en las escuelas y en los colegios. Exacto, desde el nivel más bajo. Más bajo, exactamente, ¿no? Claro. Y es así efectivamente que se hace la revolución ciudadana. Pienso que está en línea con el concepto de revolución ciudadana que lleva el presidente Correa. Claro, digamos, actualmente se está llevando un plan que se llama el Plan Nacional de Buen Vivir, en el cual el gobierno intenta, con las becas que se han otorgado, trata de cambiar, el problema principal, cambiar la matriz productiva, dejar de ser un país extractivista y pasar a ser un país que exporte conocimiento. Esa es la idea. Claro, en el siglo XX, en el siglo XIX, nosotros dependíamos del café y del banano. Ahora del petróleo, queremos dar el salto a producir tecnología, pero lógicamente para dar ese salto debemos reformar el sistema educativo. Está claro que el gobierno está haciendo mejoras, eso sí, pero solo lo que queremos hacer con este libro, con esta propuesta, es, asimismo, como dice el gobierno, la participación ciudadana, es aportar, que existen ciertos puntos en la educación, como dice Juan, la educación primaria, la educación secundaria, que se pueden mejorar. Y no solo es un proceso que se puede hacer en el Ecuador, sino en toda Latinoamérica. Podemos hacer estos cambios. Sí, una propuesta también en el innovadora, Perú o en Colombia. Una propuesta. Así es, Vidal, te agradecemos por tu tiempo acá y pienso que este es el primer debate que tenemos y vamos a tener muchos más debates para poder... Cada 2 semanas vamos a tener un debate, entonces los esperamos a la siguiente edición de Desafío Ecuador en Pueblo Movimiento TV.